Hola, estamos con Guillermo Virués en el ciclo de entrevistas de la Biblioteca Municipal, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. En principio te agradecemos por estar con nosotros Por favor, el gusto es mío. y bueno, vamos a profundizar un poco en, en cómo te formaste como lector en principio y luego como escritor. Contanos, por favor. Y bueno, lo presentamos como un escritor barilochense, pero bueno, vos nos aclararás que no naciste en Bariloche, Claro, pero que nos adoptaste, que adoptaste el lugar sí. como tuyo. Bueno, empiezo entonces por el inicio de mi pasión, digamos, por la literatura. Yo soy hijo de una época, ¿sí? En donde mi infancia transcurrió durante los años 60 y la relación con los libros, con las revistas, con el material de lectura, eh, era como tan natural como hoy puede representar como tipo de relación la relación de un niño o de una niña con un teléfono celular. Eh, Esa naturalidad, de alguna manera, eh, fogoneaba una clase de imaginación muy vinculada a la aventura eh, y en un contexto en donde las personas podían realizar sus propias aventuras. Los niños podían realizar su propia aventura. No es que en un tiempo mejor que este, pero ocurría que además de leer uno podía jugar en la calle y, y de alguna manera jugar sus aventuras literarias o de historieta en la calle. Eh, Empecé leyendo historietas. El primer libro que me llegó de la mano de mi maestra de séptimo grado. El libro era El Principito y yo estaba enamorado de mi maestra. Entonces se me juntaron dos amores en uno, porque el libro abrió mi cabeza de niño de una manera que antes no me había permitido ver el mundo. Y bueno, el primer amor uno ya sabe las cosas que provoca. Eh, Durante la adolescencia tuve la suerte de que cayeran en mis manos dos libros que para mí también fueron tan contundentes por su contenido como El Principito. Y fueron dos libros de Hermann Hesse, Demián y Siddhartha. ¿Qué pasaba con esos libros? Mostraban jóvenes en etapa de descubrir el mundo y de abrirse camino en el mundo. Entonces la literatura me venía a traer a mí elementos para que yo pudiera crecer, me permitieron crecer, me hicieron de alguna manera encontrar o entender el primer amor platónico y luego la voracidad por salir a buscar el mundo, a encontrarme con el mundo, a encontrar, digamos, a poner juntas mi personalidad con el mundo. Y entonces la literatura en ese sentido me constituyó a mí. Después, la juventud me tocó también en una época de muchos cambios. Los años 70 en la Argentina estuvieron cargados de rebeldía, de búsqueda como de un mundo distinto. Eh, Hay que pensar que, bueno, que las respuestas que uno tiene al contexto en el que uno vive eh, van acompañados por eso que uno llama la cultura. Y en ese momento la cultura eh, de alguna manera era muy extrovertida, nos empujaba a hablar, nos empujaba a cantar, a levantar banderas, seas o no un militante político. ¿Sí? En ese contexto, yo primero, bueno, termino la secundaria, decido estudiar medicina, con la cual fracasé rotundamente, de manera rápida, y entonces descubrí que lo que yo quería estudiar era literatura. Y encontré, bueno, creo que el lugar que mejor estaba en ese momento, que es el Instituto Joaquín B. González.
¿sí? Bueno, y ahí, bueno, nada, encaminé la pasión por los caminos académicos de alguna manera. Esta formación como lector que te permitieron ciertos personajes que por ahí te animaban a hacer preguntas y te alentaban a construirte como lector, también en algún momento de tu formación como persona, te formaste como escritor. Sí. Ahí, bueno, ¿cuál fue la inspiración? Mira, coincide. Yo empecé escribiendo como todos los jóvenes y las jóvenes, empecé escribiendo poesía. Era lo que surgía, era, digamos, escribir poesía tiene algo muy, muy físico, muy corporal. Uno expresa una pasión a través de el lenguaje, transforma de alguna manera el lenguaje, que es puramente racional, en una pulsión. Y bueno, yo me dejé llevar por esa pulsión. Por supuesto que en la época, y después se los he dicho a mis alumnos, yo siempre tenía un poema escrito en el bolsillo de atrás del pantalón, por si se daba la ocasión de que encontraba una chica que me gustaba, tener un poema para tratar de conquistarla. Pero como ya dije, por supuesto, como ya dije, literatura y amor para mí siempre estuvieron juntas. Esto es una broma, por supuesto, pero lo que quiero decir es que sí, que empecé escribiendo por una pasión más que por un plan o por un proyecto. Después uno empieza a entender que la literatura puede ser un proyecto para uno. Para mí, al principio, en la juventud principalmente, la literatura, como cualquier otra expresión artística, representa como el caudal de una pulsión que uno encuentra la posibilidad de desarrollar, ¿sí? Yo tuve la suerte de tener, no solamente esta maestra, sino otras maestras que me alentaron, que me dijeron, qué lindo es lo que vos escribiste, qué bien que está tu imaginación. Y uno, cuando recibe esa clase de estímulos... lo alientan, digamos, a salir adelante. Exactamente. Y eso es lo que yo intenté hacer como docente durante mis años de carrera, ¿no? O sea, alentar a que esa pulsión, ese canal encontrara la literatura donde poder desarrollarse, digamos. Bueno, ¿y te encontraste en algún momento publicando libros? ¿Y estos libros a quién o quiénes los dedicaste? ¿Pensaste tu destinatario, tu destinatario? Bien. Yo empecé a publicar de grande. O sea, escribí durante toda mi vida. No escribí como se escriben estos libros, para los cuales uno tiene que sentarse a trabajar, porque me sentaba mucho a trabajar por mi pasión educativa. O sea, yo me volví exigente conmigo mismo a medida que posponía la posibilidad de publicar. Pero no publicaba porque no tenía tiempo para escribir, corregir, seleccionar algo que esté bien. Capaz que estos libros que publiqué en 2021 y 2020, alguien lo lee y dice, y bueno, todavía no alcanzaste, pero bueno, me cansé de esperar y dije, bueno, hay que largar estos materiales, ¿no? Estos dos libros que publiqué, principalmente pienso en jóvenes, pienso que se puede leer en un aula, pienso en un profe o en una profe que quiere hacer que sus alumnos escriban. Bueno, mis libros podrían ayudar a eso, podrían tener esa utilidad. Pienso que este es mi juego, que es una novela tradicional, una novela de iniciación, es una novela en donde los protagonistas son niños que están por dejar de serlo, van a ser adolescentes después de que ocurran estos acontecimientos. Pueden ser leídos en un aula, pueden ser leídos en una situación de todos leemos un poco, o en una situación en donde el profe lee un capítulo, comentan y otro día lo siguen.
La segunda novela, lo mismo, solamente que está cargada, va cargada con ejercicios, historias a medio contar, listas de preguntas, nada, propuestas de escritura. ¿Por qué? Porque se cuenta la historia de un profe, que era uno de estos profes un poco locos que hacen cosas diferentes, y que un alumno queda tan tocado por su influencia que decide él mismo hacerse profe. En el marco de que hay un homenaje, una admiración por el profesor y al mismo tiempo un gran cuestionamiento. ¿Por qué? Porque el profesor, el último día de clases, cuando se iban a ir de viaje de egresados, desaparece, dice que no puede viajar y que renuncia, y durante 10 años no saben qué pasó. Entonces hay como una admiración y al mismo tiempo un enigma sobre lo que ocurrió, y hay un reproche sobre esta actitud que se va a revelar al final. ¿Por qué? Y bueno, ahí se debatirá el que lo lea si estuvo bien o no estuvo bien. La presencia de lo patagónico, por decirlo de alguna manera, en mis libros es de alguna manera transversal. Mi primer novela es una novela de barrio, es una novela, uno puede decir, es barrial del Gran Buenos Aires, porque esa es la localización exacta del lugar, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una novela de un barrio. O sea, podría ser un barrio de cualquier lado, porque lo que yo intenté hacer ahí es, si bien está geolocalizada en un lugar y en una época, y mis contemporáneos que han leído la novela han disfrutado de la recreación que yo hago del lugar y de la infancia en esa época, apunto a que la historia toque cualquier clase de infancia, toque la infancia de cualquier lector y toque la permanencia barrial de cualquier lector con sus mitologías, sus personas conocidas, sus vidas secretas, sus enigmas. Y bueno, también preguntarte, Guillermo, porque bueno, justamente vos recuperás en toda esta conversación que tenemos la importancia de la niñez y la importancia de la juventud, y eso lo dejás reflejado en tus libros también. Sí. Y bueno, hay un desafío presente hoy y que nos preguntamos desde la biblioteca, que tiene que ver con las TICs y las nuevas formas de leer, ¿no? Que con los dispositivos han trastocado un poco el mundo de todos, digamos, de las infancias, de las adolescencias y de los adultos también. Bueno, ¿qué considerás vos que nos ha pasado con las formas de leer y si peligra el libro, las lecturas, que lean o no tu libro u otros? Tengo varias ideas al respecto. Por un lado, a mí me enamoró el libro objeto, y de hecho traté de ponerle a mis libros, además del contenido, algunos objetos que aparecieran como, que llegaran como una suerte de regalo, por decirlo de alguna manera. Son unos señaladores, una tarjeta, un póster. En nivel físico, la relación física con el libro me parece muy importante. Me parece muy importante porque yo tuve esa relación y de alguna manera ese vínculo... y hasta el recuerdo es corporal, porque haces esto, ¿no? Hay Cuando como me entregó el libro la maestra. Sí, de alguna manera sí. Y además porque provengo como de una época donde la niñez estaba asociada también mucho al coleccionismo, ¿sí? Entonces, coleccionaba figuritas, revistas, chapitas. libros, chapitas, o sea, había una cultura del coleccionismo que también estaba vinculada al libro, al objeto libro, ¿sí? Y me parece que eso hoy
tiene un estímulo fuerte, especialmente en los libros para las infancias. Hay libros hermosísimos que tienen la dificultad de no poder llegar a todo el público. Son libros que en general son caros. He aquí la función social de las bibliotecas populares. Llegar con esa clase de libros tan tentadores, tan visualmente hermosos, ¿sí? A toda la población posible. Las TICs vienen a resolver esta clase de problemas. Hoy es más fácil acceder a un material a través de un teléfono celular que no va a posibilitar, creo yo, el mismo vínculo amoroso o, entre comillas, de adoración por el objeto libro, vinculado a aquella cultura del coleccionismo, ¿no? Pero va a alcanzar los materiales. Ahora, como en general uno es en relación al contexto en el que está desarrollándose, la cuestión sería cómo encontrar, cómo desarrollar la naturalidad, la predisposición natural de los niños y las niñas a pasar un momento agradable frente a su teléfono celular, no ya viendo solamente un videíto, sino escuchando un libro o, ¿por qué no?, leyendo algo que contuviera además una animación o algo así. El asunto es mantener la calidad de los contenidos literarios y llegar con ellos a todos los paladares. Quiero decir, el mayor desafío no es los libros para las infancias, que hay muchos y muy buenos, es generar contenidos que resulten, ¿cómo podríamos decir?, tentadores para los jóvenes, para los adolescentes. ¿Por qué? Porque los docentes, especialmente, tenemos una competencia feroz por la atención de los niños y niñas, de las adolescentes y los adolescentes. O sea, leer implica un trabajo. Hay un trabajo de concentración, de atención, que probablemente no consigan otros medios alcanzar su profundidad. Lo mismo, y entonces ahí hablamos de las ventajas. Alguien que tiene la capacidad de sostener su atención va a ser alguien que va a poder reflexionar mejor, observar mejor, sacar conclusiones mejor, tomar decisiones mejor. Me quedo con algo muy lindo que comentaste de las lecturas de tu infancia y de tu adolescencia, sí, que tienen que ver con el Siddhartha. Sí. Que el Siddhartha de Hermann Hesse, sí, yo particularmente me pasó algo parecido, sí, que tuve el libro, que lo leí, que sí, me encariñé, que me pasaron muchas cosas. De grande, justo en pandemia, tuve como ese deseo de volver al Siddhartha. Tuve la posibilidad de leerlo, sí, pero desde la computadora. Sí. ¿No? Y bueno, y también pasa esto, digamos, como la historia te brinda otros mensajes porque uno está en otro lugar. Sí, sí. Pero ese cariño, esa conexión, digamos, no la perdí, digamos. El personaje para mí siguió manteniendo ese lugar que tenía en mi corazón. Mi anécdota es con Siddhartha. Yo había leído primero Demián y Siddhartha lo terminé de leer el mismo día en que venía de viaje de egresados a Bariloche. Era mi primer viaje a Bariloche. Yo era un jovencito de 17 años que vivía en Ciudad Jardín del Palomar y que tirado en su camita de su infancia y adolescencia terminó de leer el libro y sintió una conexión diferente con el mundo. Mi sensación era, no importa si voy o no al viaje, el bienestar ocurre en el interior de las personas, en el encontrarse consigo mismo. Obviamente, al rato agarré el bolso y me fui de viaje y, y ahí me enamoré del lugar. Tardé muchos años después
muchos años en volver a Bariloche, primero a trabajar una vez y finalmente a vivir acá. Me enamoré del lugar, vine enamorado con mi mujer, sigo enamorado de mi mujer y seguimos en este lugar. Aquí tenemos a nuestros hijos. La aparición de Bariloche en mi obra literaria es transversal. Probablemente acá haya menciones a Bariloche, lo mismo que hay, los alumnos le preguntan a este profe, que es un poco mi alter ego, pero no completamente, le preguntan si a vos te gustaba tanto Ciudad Jardín y nos contaste tantas historias de Ciudad Jardín, ¿por qué no vivís en Ciudad Jardín? ¿Por qué te viniste a vivir acá? Y la respuesta que él le da es que a él le gusta mucho el guiso de lenteja, pero jamás viviría dentro de la olla, ¿sí? Lo cual es una especie de metáfora de decir, nos puede gustar mucho un lugar, pero el lugar principal donde uno tiene que vivir se aloja en su mente, ¿sí? Todo lo demás, no. Bueno, te agradecemos mucho por la entrevista y bueno, te doy el espacio para que puedas dar un mensaje a nuestros usuarios, a la gente que va a contactar. La verdad es que estimular a los niños y a las niñas a leer nunca va a tener pérdida, siempre va a ser ganancia.